en este caso judicial, porque se conocieron hoy dos fallos importantes, tres en realidad fallos importantes, dos de la justicia provincial. Uno, el más relevante a mi criterio, es que el juez Patricia ha considerado, ¿se acuerdan que la semana pasada hubo una audiencia ante el CID de Largo? Una audiencia larguísima que tuvo varios cuartos intermedios, varias pausas en el medio, donde se iba a discutir la competencia de la causa, si era federal o era provincial, en el marco que lo que se investiga es un presunto espionaje ilegal. La ley es federal, como todas las leyes que regulan, digamos, la convivencia humana, son todas del Congreso, y después las provincias van adecuando sus legislaciones a ese gran corpus federal. Y se debatía si debía ser investigado por la justicia federal o provincial. El juez Patricia entendió, por muchos argumentos que lo podríamos ir contando durante la semana, que debe quedarse en la provincia. Esto se va a apelar, seguramente, porque a esa audiencia se llegó por pedido de los abogados de los imputados. Se va a apelar, se tendrá que resolver. Seguramente, si sigue este tono de apelaciones y de controversia, seguramente en la Corte Nacional en algún momento, que es el gran árbitro de todas las justicias, o cuando las justicias provinciales y federales están en tensión. Eso por un lado. Entonces Marcelo Saín, Germán Montenegro, Agustina Mulén, Pablo Álvarez, Nadia Schuchman, Milagros Bernard, entre otras personas, creo que no me olvido de nadie, y Diego Rodríguez. Los 8 van a estar entonces, por lo menos van a tener que continuar dando cuenta por lo pronto en la justicia provincial de cualquier requerimiento que esta justicia le imponga. Por ejemplo, ya se sabe que Saín, Montenegro y Mulén, que son los que habían pedido la primera audiencia para saber cómo se seguía el proceso, en estos 3 casos ya opinó la justicia. Saín y Montenegro no van a poder salir del país, van a tener que entregar el pasaporte a la justicia provincial, no van a poder portar armas, no van a poder vincularse con las víctimas, no van a poder entrar a ninguna oficina del MPA, y van a tener que además estar sujetos a cualquier requerimiento judicial. En el ámbito de la competencia, esto lo iremos hablando a medida que pasen los días, es interesante, muy interesante esto de la competencia. Tal vez a la gente le queda lejísimo, pero por eso lo podemos ir dosificando, porque tiene que ver con aquello que la ley o el Congreso ha considerado que es una ley federal, pero el propio legislador, cuando se dice ¿cuál fue el espíritu del legislador cuando pensó la ley? El legislador, en este caso uno de apellido Rubí, que fue el miembro informante cuando se modificó la ley de inteligencia, dijo, bueno, hay que tener presente que hay organismos de inteligencia federales, pero también provinciales. Y los funcionarios pueden ser federales, pero también pueden ser provinciales. Y cuando lo que está siendo debatido es la afectación federal, en la justicia federal deberá intervenir. Pero cuando no está afectada la cuestión federal, deben intervenir las provincias. Así que esto es muy en el trazo grueso lo que resolvió Patricia. Otra cosa que resolvió el juez Patricia es un pedido del abogado de Maximiliano Puyaro, que es querellante en esta causa, que pidió remitir unos chats vía WhatsApp que mantuvo una de las imputadas, Nadia Schuchman, con una jueza llamada Laura Acer, que es una jueza del fuero laboral, que había resuelto en algún momento entre el 2020 y el 2021 un amparo de Saín cuando había sido, cuando se intentaba removerlo del cargo de jefe del organismo de investigaciones. ¿Qué tiene relevante esto? Es que hay diálogos entre una imputada y una jueza en ejercicio en donde se acuerdan ciertas cosas, en donde hay una sintonía muy fina en relación a algo que se estaba debatiendo en ese momento, que era muy importante. Si la legislatura tenía potestad como para encarar ciertas cosas o ciertas advertencias en ese momento. Todo esto se giró al procurador Barraguirre, que deberá verificar si ahí hay una situación indebida entre un juez
en este caso una jueza laboral y una imputada en esta causa. Así que, bueno, la novedad es esta. Muy temprano se conoció esta situación. Ayer por la tarde se había conocido que el juez Martín Torres había resuelto en función de las medidas cautelares que ya las venimos comentando, estas restricciones de no salir del país, etcétera. Pero hay una cosa interesante, porque con esto cierro. Le dedico un párrafo el juez Martín Torres a algo que se decía, pero entrar a Sudamérica, entrar a Gnosis, no puede ser considerado espionaje porque cualquiera de nosotros paga por un servicio y puede tener, qué sé yo, un estado contable, el Veraz, por ejemplo, de Sergio Ferreira, de la Colorelli o de quien sea. Pero aquí hay entradas por miles, por ejemplo, 8.000, 9.000, 23.000 entradas a migraciones, a la EPE, a Catastro, al registro de la propiedad automotor. Esas son fuentes cerradas, ninguno de nosotros puede entrar y conocer cuántas casas tiene Ferreira o no sé, quien sea. Eso es una fuente cerrada, solamente con una clave que te da el Estado vos podés tener ese universo de información. Bueno, para aquella gente que decía, eran solamente consultitas así tipo Veraz, no, el juez dice, acá hubo un montón de consultas sin pedido judicial que se hicieron indebidamente. Del total de consultas, de perfilamientos o consultas que se hicieron, del total de las que se pudieron verificar, solo el 13% tenía una autorización judicial. Solo el 13%. Hay un 87% de un universo total que se hizo de forma ilegal. Y aquí va a estar el nudo de la cuestión en adelante.